Si está. Sí. ¿Sí? Venga, pues ahora sí empiezo. Buenos días. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A continuación, les informaré sobre algunos de los asuntos aprobados en la sesión de hoy. En concreto, hemos autorizado la tramitación de dos nuevas leyes que permitirán agilizar la burocracia en Extremadura y beneficiar tanto a los ciudadanos en general como a las empresas. Dentro de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, el Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley de mercado abierto en Extremadura, una herramienta que permitirá la libre circulación de empresas en la región. Vamos a facilitar que compañías que procedan de otros territorios puedan instalarse en Extremadura sin exigirles ningún requisito adicional al que tenían en su lugar de origen. Con esta novedosa propuesta queremos reducir al máximo las trabas administrativas y beneficiar al tejido empresarial general y, en particular, a las pymes, que son a las que más afecta la burocracia. Esta ley está alineada con el criterio de la Unión Europea para que las comunidades autónomas avancen hacia una unidad de mercado real. En España, por ahora, tan solo la Comunidad de Madrid ha instaurado esta norma, que próximamente será una realidad también en nuestra región. En Extremadura, además, vamos a ir más allá. Contemplamos la creación de una unidad para la protección de operadores de mercados, que permitirá consultar la información necesaria sobre las empresas, evitando que éstas tengan que hacer gestiones extras para implantarse en el territorio. Otra novedad que recoge este proyecto de ley es el buzón de sugerencias y quejas, que permitirá detectar y agilizar los trámites. La Ley de Mercado Abierto es el resultado de la escucha activa por parte del Gobierno hacia los operadores económicos, que desde hace años reclaman un esfuerzo de las Administraciones en pos de la unidad de mercado, y esperamos que se vayan sumando el resto de comunidades autónomas. Con la nueva Ley de Mercado Abierto daremos cumplimiento a uno de los compromisos recogidos por la presidenta María Guardiola en su programa de Gobierno. Estamos convencidos de que impulsará la atracción de empresas hacia nuestra región, la mejora de la economía y la generación de empleo. Extremadura está despegando económicamente, está cosechando datos muy destacados de exportaciones y dobla el índice de confianza empresarial de España. Por tanto, las políticas económicas y fiscales que estamos desarrollando y a las que se sumará esta ley de mercado nos convertirán en el sitio perfecto para invertir y asentarse. En otro orden de asuntos y dentro de las competencias de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, hemos autorizado la tramitación del proyecto de decreto que regula el Diario Oficial de Extremadura. La actual norma que rige el DOE tiene más de 17 años. En todo este tiempo, los procedimientos han evolucionado y los medios telemáticos nos están permitiendo realizar los trámites de una forma más ágil. Basándonos en el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones, revisamos la forma de presentar las solicitudes de publicación en el DOE. Con la eliminación del uso de papel, simplificamos la tramitación y acordamos los plazos previstos para las publicaciones oficiales. Este es un paso más en nuestro compromiso con la digitalización administrativa y seguiremos avanzando en la senda iniciada por la Junta de Extremadura para impulsar la transformación digital y ofrecer mejores servicios al ciudadano. Y ya fuera del orden de asuntos del Consejo de Gobierno, quiero anunciarles que el lunes de la próxima semana estaremos en Madrid inaugurando la segunda muestra dedicada a Extremadura en el Museo Arqueológico Nacional. Tras el éxito de la exposición de los rostros de Turuñuelo, que despertó un gran interés y atrajo a más de 26.000 visitantes, volvemos con Extremadura, una historia grabada en piedra. Una propuesta para explorar la evolución de las sociedades que habitaron en nuestra región a través de un elemento común, la piedra. Desde el 18 de febrero y hasta el 20 de abril de 2025, Extremadura ocupa de nuevo un lugar destacado en este prestigioso museo,
con un recorrido por nuestra historia y nuestro patrimonio mediante 5 piezas excepcionales que abarcan desde el Calcolítico hasta la época visigoda. Comisariada por la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda, e Hipólito Collado, jefe de sección de Arqueología, la exposición propone un recorrido cronológico que evidencia la riqueza y la diversidad cultural de nuestro territorio. La muestra comienza con la estela diademada de Alcántara, de Cáceres, una pieza del Calcolítico que ofrece uno de los primeros ejemplos de representación iconográfica en la región. Continúa con la estela de Navalvillar de Pelas, en Badajoz, ejemplo de la tradición de estelas del bronce final en la península. A la Edad de Hierro pertenece el berraco hallado en el embalse de Valdecañas, una escultura zoomorfa característica de la cultura vetona. Y la presencia romana queda representada con el relieve de cabeza de grifo procedente del pórtico del foro de Augusta Emérita, una pieza única que evidencia la influencia de Roma en la región. Finalmente, el recorrido concluye con un relieve visigodo de Finca Benavides en Olivenza, con una iconografía que combina elementos vegetales y aves, testimonio del esplendor del arte visigodo en la zona. A esta exposición la complementa un ciclo de mesas redondas para profundizar en el conocimiento del patrimonio arqueológico de Extremadura. Serán sesiones en las que se abordarán distintas temáticas relacionadas con la arqueología actual de nuestra región. Desde la Junta de Extremadura seguimos trabajando con ilusión por la difusión y puesta en valor de nuestro patrimonio. Me queda invitarles a todos a visitar nuestra muestra a partir del 18 de febrero en el Museo Arqueológico Nacional y que estoy segura que esta exposición será una gran oportunidad para acercar nuestra historia al público nacional e internacional. Muchas gracias. Estoy a su disposición. Sí, hola, buenos días. Sobre el proyecto de ley de mercado abierto, ¿se podría especificar un poco más en qué consiste o si es que ha hablado de reducción de trámites, algún trámite que se vaya a modificar o algo de eso? Sí, como les decía, sobre todo se trata de eliminar burocracia a la hora de que las empresas puedan trabajar y venirse aquí a Extremadura. Un mercado abierto, un mercado al que esta ley solamente la tiene Madrid, seremos nosotros los siguientes. Es un avance para nosotros y le pongo un ejemplo para que lo puedan entender. Si una empresa en su comunidad tiene ya dispensada una fianza para poder operar en su actividad económica, no tiene por qué volver a hacerla aquí. Lo que vamos a tratar es de simplificar esos trámites burocráticos que han hecho muchas veces que el mercado común, el mercado abierto, no pueda ser efectivo en comunidades como la nuestra. Estamos siguiendo las directrices que marca Europa al respecto y que estaremos seguros que las demás comunidades se implementarán en breve. Sí. Estaba interesado en ver cómo encaja el Gobierno extremeño los aranceles del 25% al acero y al aluminio anunciados por Trump hace escasas horas. Bueno, con la preocupación que todos tenemos sobre ese tema y apoyando a nuestras empresas, lo que vamos a tratar de trabajar con ellas para abrir nuevos mercados. Estamos sometidos a este tipo de incertidumbres y lo que vamos es apoyarlos para que puedan abrir mercado en otros puntos donde no tengan estos aranceles. ¿Ya alguna charla al respecto con el sector? Está la consejería ya en ello y están trabajando para poder empezar a trabajarlo con ellos. En este caso, como saben, se limita a un sector en concreto, estos aranceles, ¿no? Y trabajarán con ellos para ofrecerles esta apertura de mercados. El PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ya ha anunciado que van a presentar 11 alegaciones al decreto de medidas fiscales, entre ellos la gratuidad del 100% de los comedores escolares, recuperar el impuesto del patrimonio de las viviendas vacías. No sé si lo van a estudiar, si van a parar la tramitación parlamentaria de ese decreto de medidas fiscales, porque ha dicho que si no apoyan esas alegaciones no lo van a apoyar, o si también están pendientes de hablar y negociar con Vox. Bueno, aquí les tengo que decir que el Partido Socialista lo que no puede es seguir enredando este tema.
En este tema había una negociación y estaban de acuerdo en el contenido. No podemos estar ahora hablando de otros directrices, otros criterios. Yo creo que lo que tienen que hacer es sumarse, lo que tienen que hacer es respaldar a las familias extremeñas que necesitan estas soluciones y creo que concretar y dejar de pues aparecer con estas iniciativas un día sí y otro no. Exactamente igual. Esto es un asunto que nos compete a todos. Lo que tenemos que tener es altura de miras. Son necesidades urgentes y hay que responder a las familias y a los extremeños. Sí, buenos días. De todas las medidas que ha anunciado el Partido Socialista, hay una que es sobre el tema de la vivienda. Ha anunciado un plan de viviendas a 80.000 euros como precio tope. No sé qué opina la Junta al respecto de esta iniciativa. ¿Está refiriendo a este mismo asunto en el decreto? Bueno, vuelvo a repetirle que todo esto ya está hablado, que ellos estaban de acuerdo, que las medidas están contempladas y, como ustedes saben, porque nos siguen, la política de vivienda de la presidenta María Guardiola, tanto en oferta como en demanda, está siendo bastante agresiva y valiente y yo creo que contempla todas las posibilidades. No podemos venir a enredar, insisto muchísimo en ello, y lo que tenemos que dar es soluciones y cuanto antes. Sobre este asunto, ¿pero se han sentado a negociar con ellos ese decreto, tanto con PSOE como con Vox, o no? Nosotros tuvimos una negociación con ellos, de aquí viene este decreto y lo conocen perfectamente y estaban de acuerdo con él. De sus palabras se deduce entonces que no se plantean nuevas reuniones, que no va a haber más contacto para negociar este decreto. Bueno, yo no he dicho nada de eso. Si este decreto y si el asunto llega a la Asamblea, en la Asamblea se debatirá y se trabajará, por supuesto, como cualquier otra cosa. Lo único que tenemos que poner la realidad delante. Esto es un tema en el que ya había acuerdos y que ya estaba hablado y que estaban todos de acuerdo. Sí, ya que estamos en la temática de las viviendas, me gustaría también saber cuál es el encaje, cómo valora el Ejecutivo Regional el hecho de que los propios promotores, el sector de la vivienda, cuando se ha anunciado este plan de 3.000 viviendas, dice que, ojo, porque es inasumible porque no hay mano de obra para ello. Sí, bien, pues como ustedes saben, es un problema en el que venimos ya trabajando para fortalecer el sector de la construcción. Nosotros estamos, a finales del 23 firmamos un convenio con la Fundación Laboral de la Construcción en el que se han formado 2.802 perfiles durante 2024 y es ahora, en el 2025, con un aporte de 2.305.000 euros, vamos a formar a otros 3.962 perfiles. Saben que tenemos también el programa Escala, con 528 plazas, y el Ateneo, con 280 plazas. Nuestra formación dual, que también tiene ciclos relacionados con el tema, y también traeremos trabajadores de fuera de la región. Haremos todo lo posible por reforzar y fortalecer al sector de la construcción en Extremadura, que además está en un momento actualmente muy importante y que reconoce que está trabajando pues como hacía muchos años que no trabajaba y esto viene, si acaso, a fortalecer aún más a este sector. Gracias. Buenos días.